Y nada, pues en esta nueva faceta que desde desarrollo de negocios se les ha ocurrido que hagamos los gestores que solo sabemos pues descontar cash flows, mirar las pantallas, pues nos ponen a hablar de cosas elevadas y bueno, vamos a ver cómo solventamos la papeleta. Yo, como no podía ser de otra manera, por mis limitaciones obvias, pues tengo que hablar de cosas que tienen relación con el mercado de alguna forma y tienen relación con el mercado fundamentalmente desde el aspecto del behavioral finance, ¿no? Desde el aspecto de cómo afectan las emociones a los inversores. Y en el caso concreto mío, en mi caso concreto, que invierto en la bolsa española, yo creo que algo que afecta y mucho al inversor español es la baja autoestima que tenemos en general los españoles. Bueno, eso es algo que se puede intuir, ¿no? Es algo que desde el punto de vista histórico lo hemos visto en distintos episodios de nuestra historia, ¿no? El famoso fatalismo español, pero que hoy y gracias a casas de análisis o a institutos, pues lo tenemos plasmado en datos, ¿no? La reputación de España, pues si tiramos de los estudios del Real Instituto Elcano, pues desde fuera no está mal percibida. O sea, esto es como el G8 percibe a los distintos países. Bueno, pues estamos, podríamos decirlo, en el primer cuartil, ¿no? Estamos en el primer cuartil, nos perciben, como diría Rajoy, como un socio fiable, ¿no? Pues nos perciben como un socio fiable. Pero, sin embargo, nosotros pues no nos vemos tan bien, o sea, nos vemos como se ven los marroquíes, como se ven los argentinos, como se ven los brasileños, como se ven los italianos, ¿no? Ahí se ve también un cierto sesgo latino, es algo que no solamente tiene que ver con nosotros, sino también por esa ascendencia latina en Sudamérica y en Italia, en este tipo de países, pues tenemos una percepción de nuestras propias capacidades inferior a cómo nos ven desde fuera, porque si hacemos la resta, pues España está, junto con Brasil, Italia y el resto de países de Sudamérica, en la parte de abajo. Estos son todos datos del Instituto Elcano y esto contrasta mucho, por ejemplo, pues con Rusia, China, que tienen una percepción muy buena de ellos mismos, ¿no? La percepción suya frente a cómo les perciben fuera es muchísimo mejor que, por ejemplo, la nuestra. Y esto, bueno, pues en el caso español, pues también se refleja en las distintas encuestas, ¿no? La encuesta del CIS, la última, pues a la pregunta de cómo ve la situación económica general de España, entre muy mala, mala o regular, pues tenemos prácticamente todas las contestaciones. O sea, cuando ayer el ministro de Guindos está diciendo que este año vamos a crecer por cuarto año consecutivo, tercer año consecutivo, creciendo por encima del 3%, la respuesta a la pregunta del CIS de cómo se ve la situación económica es muy mala, mala o regular. Solamente buena un 4%, y en ese 4% debo estar yo, porque hay poca gente más ahí en ese 4%. En comparación con 12 meses atrás, como cuando cualquier observador o cualquier persona que se vaya los fines de semana por ahí fuera, cualquiera que se haya ido de vacaciones en Semana Santa o cualquiera que esté planeando irse de vacaciones este verano, igual o peor, un 75% de la gente piensa que la situación económica está igual o peor que el año pasado. O sea, yo creo que esto es sintomático de esa baja autoestima o de esa percepción tan negativa que tenemos de nosotros mismos. ¿Y qué espera dentro de un año? Pues bueno, pues seguimos ahí con ese sesgo realmente negativo. Esto, bueno, pues evidentemente está muy afectado por todas estas noticias de corrupción que tenemos todos los días. Esta imagen de Alcalá Meco yo creo que es así desoladora, pero por ahí está pasando todo el mundo últimamente. Y sobre todo cuando pasa por el filtro de la prensa, ¿no? Por el filtro de la prensa, cuando vemos cómo se tratan todas estas noticias. The Economist sitúa a España junto a Haití en malestar social. Bueno, pues todo esto crea un caldo de cultivo que hace que esas percepciones sean mucho peores de lo que la realidad es, ¿no? El populismo, pues evidentemente esto también ha influido mucho, también pasado por el filtro de la prensa en esto que se ha dado a llamar la posverdad, ¿no? Porque, bueno, pues estas cosas, Coca-Cola vende menos, España es oficialmente insolvente, todos estos han sido titulares de la prensa, que la tasa de paro oficial está maquillada, debería ser 9 puntos más. Todo esto, en el mundo de la posverdad, donde la prensa prefiere tener tráfico
a contar verdades, bueno, pues tampoco ha influido especialmente, ¿no? Todo esto aderezado por temas que de verdad pues están ahí, o sea, el envejecimiento de la población. Si ven cuál va a ser la tarta de la población desde el 2014 al 2064, pues es un hecho que está ahí y es real. Estamos en los países desarrollados en pleno envejecimiento de la población, o el paro, pues evidentemente es un problema. Además, en el caso español, pues el tema del desempleo de larga duración o el desempleo entre jóvenes es un problema, pero que visto con perspectiva también vemos que se está arreglando. O la alta deuda pública, pues esto es portada de los periódicos cada vez que sale, pero que también sería bueno verlo un poco en perspectiva, porque sí, tenemos una deuda pública alta, pero comparable a la que puedan tener los países de nuestro entorno, o incluso muy por debajo de la que tiene Italia o Portugal, ¿no? El déficit, este ha sido uno de los grandes caballos de batalla, pero bueno, pues también venimos de niveles absurdos y se está corrigiendo, y últimamente, pues se han visto las cifras de recaudación del año en curso, más 10%, pues parece que este año el ministro, aunque no puede sonreír por otras cosas, por el objetivo de cumplimiento del déficit, sí va a poder sonreír. Entonces, esta imagen, este pesimismo que aquí representamos con uno de estos cuadros de Goya, no es algo nuevo, ¿no? Es algo que, bueno, pues desde la época de Goya nos viene persiguiendo, ¿no? Esa baja autoestima, ese fatalismo español. Y es un pesimismo que no es cómo ve cada uno las cosas, ¿no? Yo al pesimista no tengo nada que decirle, yo para gustos los colores, cada uno que vea las cosas como quiera, como interprete la vida, verde, roja, amarilla, faltaría más, y en todos los aspectos de la vida. Yo eso soy completamente abierto, pero más me refiero a esa actitud del colectivo, ¿no? A esa actitud, en cierta medida, un poco recalcitrante, que hace que una sociedad, o por lo menos una parte de esa sociedad, no cicatrice las heridas. Y al no cicatrizar las heridas es imposible que miremos al futuro con fe en nuestras fuerzas, ¿no? Con fe en nuestras fuerzas. Eso es lo que está pasando. Es un pesimismo que nos imbuye a todos. Y esto desde el punto de vista histórico, pues lo hemos visto muchas veces. Cada vez que ha habido una crisis en el mundo, eso se ha reflejado lógicamente en España, pero parece que tenemos, en el caso, cuando llegan las consecuencias a España, parece que tenemos el monopolio del fracaso, ¿no? Parece que tenemos la exclusiva del fatalismo. Y eso al final nos hace tener cierto complejo de inferioridad. Es un complejo de inferioridad frente a otros, que es lo que refleja estas estadísticas que hemos visto anteriormente. Ese complejo de inferioridad fue bastante evidente, o la vuelta de ese complejo de inferioridad fue bastante evidente en el año 2008, ¿no? Después de los años de vino y rosas, ¿no? de la época de Aznar, ¿no? Podemos decir, pues el darnos de bruces con la crisis del 2008, caímos otra vez en la desesperanza y ese síndrome o ese complejo de inferioridad fue bastante evidente entonces. Yo creo que quizás no sea un consuelo ver que hay otros países más corruptos, ver que la casta política por ahí fuera es incluso peor que la nuestra, ver que hay otros países que no han hecho ninguna reforma. Francia, sin ir más lejos, es un país de los que no ha hecho ahora, parece que van a hacer, pero hasta el momento no ha hecho ninguna reforma. Quizás no sea un consuelo, como decía, pero sí debería servir para eliminar ese complejo de inferioridad, ¿no? Yo creo que lo hemos visto en los cuadros de Goya, estos versos de Bartrina, ¿no? Oyendo hablar un hombre, fácil es saber dónde vio la luz del sol. Si alaba Inglaterra, será inglés. Si reniega de Prusia, es un francés. Y si habla mal de España, pues es español. Pues esto es así. Opio Baroja, en plena la crisis del 98 del siglo XIX, pues definía la sociedad española como una sociedad de botarates y mequetrefes dominado por beatos. Es así como nos estamos viendo. Bismarck, ¿no? La famosa cita de Bismarck, que como muchas de las citas no sabemos si es apócrifa, porque ya se les ha dado tantas vueltas que no sabemos si es apócrifa, ¿no? España debe ser un gran pueblo porque lleva 100 años tratándose de destruir y ahí sigue. Pues eso lo dijo hace 90 años. Bueno, pues eso no es más que un fiel reflejo de la baja autoestima que tiene España.
Desde el punto de vista filosófico, y aquí voy a pasar muy de puntillas porque evidentemente una persona que lo único que hace es desollar cuentas de resultados tiene que pasar por aquí con mucho pudor, pues yo creo que el pensador actual que mejor ha tratado el tema de la autoestima pues ha sido Javier Gomá. Javier Gomá, que en los últimos años pues ha sido un paladín de la esperanza, ¿no? Un paladín de la esperanza, porque esta frase que cito aquí o que traigo aquí no es que la haya dicho ahora, esto lo dijo muchas veces en repetidas entrevistas de distintas formas, en libros, ensayos, en los peores momentos de la crisis. Y en los peores momentos de la crisis salir diciendo somos los mejores, yo creo que bueno, pues hace hoy, quizás con algo de perspectiva, quizás le quitemos algo, quizás habría que darle todavía más mérito del que tuvo entonces, ¿no? Nosotros los contemporáneos somos los mejores y nos hacemos acreedores de este título, tanto en el aspecto moral como material. ¿Y cómo llegaba a esta conclusión? Llegaba a esta conclusión con una pregunta que seguro que le han leído o la han escuchado muchas veces, porque la ha repetido también centenares de veces. Yo creo que ahí además ha hecho un papel de contrapunto a ese ruido, a esa sinrazón oficialista o general de los medios, en la que decía, ¿en qué época distinta a la actual las clases desfavorecidas preferirían vivir? ¿En qué época distinta de la actual los parados, los enfermos, los discapacitados, los homosexuales, los gestores de fondos, preferiríamos vivir distinta a la actual? Y la respuesta es ninguna. Ninguna época distinta a la actual es mejor. Ningún tiempo pasado es mejor. Todo tiempo pasado es peor. ¿Lo podemos ver así? Todo tiempo pasado es peor. Y no conocer nuestra historia, no saber de dónde venimos, no nos permite agradecer hasta dónde hemos llegado. Eso es muy importante. Si no sabemos de dónde venimos, no podemos agradecer hasta dónde hemos llegado. Y esto que es una realidad, como dice él, culta, o sea, no es una realidad optimista, es sencillamente una realidad culta. Optimista es el que adelanta un bien que no posee. Esta es una realidad contrastada. Él también es consciente de por qué, y se pregunta él y responde, por qué este clima de derrotismo, por qué si estamos en el mejor de los momentos de nuestra historia, tanto en los aspectos morales como materiales, por qué el derrotismo sigue campando a nuestro alrededor. Y bueno, lo responde en sus escritos con tres argumentos, ¿no? Primero, porque el mínimo vital, lo mínimo con lo que pasamos la vida, con lo que podemos vivir, pues ha subido mucho en los últimos años, y eso pues no es evidente, ¿no? Pues nuestros padres vivían con menos de lo que vivimos nosotros y los padres de nuestros padres todavía menos de lo que vivíamos nosotros. Ese mínimo vital, a medida que va avanzando la sociedad, a medida que el desarrollo es mayor, va subiendo. Entonces, por debajo de unos mínimos, pues no queremos vivir, y eso afecta a nuestro carácter. Luego también la posmodernidad, o sea, los tiempos en los que vivimos, pues han hecho que el ser humano tenga mucha angustia vital. O sea, el ser humano, a pesar de ser consciente de que está en el mejor de los momentos, tiene una mayor angustia vital porque no sabe cuál es su sitio en el mundo. Antes, la premodernidad, pues parecía que todo venía determinado. Pues tú nacías campesino, tenías hijos, criabas cerdos, te morías, o caballero, tal, parecía que todo venía predeterminado. Ahora, pues en la posmodernidad, en la medida que somos conscientes que somos finitos, pues nos hace tener una angustia vital que influye en nuestra percepción de la vida. Y luego, además, y coincidiendo sobre todo con la crisis, nos hemos instalado en un periodo, en una época de hipercriticismo, criticamos todo es criticable. Parece que además tenemos mayor solvencia intelectual si somos mucho más críticos. ¿Han visto, no? Es crítica por doquier. Y eso, bueno, ha hecho que en esta época pues hayan surgido seguidores de la filosofía de la sospecha por doquier, seguidores de la filosofía de la sospecha que por supuesto no han leído ni a Kant ni a Nietzsche, ni siquiera a Morceau, no han leído a nadie, pero son grandes seguidores de la filosofía de la sospecha porque, bueno, eso les hace tener o dar una apariencia de superioridad intelectual. Pues toda esa amalgama hace que tengamos esa percepción o esa autoestima tan baja, ¿no? Y esa amalgama, incluso pasado luego por el filtro del carácter latino, pues hace que todavía los españoles, los latinos, los sudamericanos, todavía esa percepción sea más acuciada.
Pero, como diría Josep Prats, que hoy no está aquí, no solo se indignen, porque no es la solución solamente indignarse. Yo, como ciudadano, ¿no? Pues me encanta estar al tanto de la actualidad. La actualidad, además, pues no siempre solo trae malas noticias, ¿no? La actualidad, pues muchas veces no trae noticias como esta, o esta, ¿no? Esta también es otra gran noticia, pero como gestor, en mi caso, lo que me importa es la realidad. Yo soy consciente del ruido que hay, tengo la cabeza metida en la centrifugadora, tengo una tía Casilda que escucha todas las mañanas a Federico Jiménez Los Santos, entonces, bueno, viene acelerada todos los días y me llama, y ya me llama menos, yo creo que ahora están menos preocupados, pero lo que es importante, sobre todo para tomar decisiones de inversión, sobre todo para los que no estamos eximidos de tomar decisiones, si solo tienes que dar opiniones, pues puedes quedarte con la actualidad y no hace falta que entres en la realidad. Lo importante es la realidad. Y bueno, y esa realidad, en el caso de España, pues no es tan mala como la pintan, ¿no? El otro día, en ABC, que está haciendo, ABC es un periódico que leemos muy pocos, pero y todavía menos firmamos, pero salió esta noticia, ¿no? La Fundación Bill y Melinda Gates, en un ranking de sanidad, pues España estaba en el top 10 mundial de los 100, hacía una lista de 100 países del mundo. Estamos comparados con Finlandia, Holanda, Noruega, Suecia. Eso, bueno, pues pasa un poco desapercibido. Pues somos líderes en donaciones, esto lo habrán escuchado, líderes en renovables, líderes en formación, ¿no? dos escuelas de negocio españolas entre las 10 mayores del mundo. No soy embajador de la marca España, pero yo creo que de vez en cuando viene bien también recordar todas estas cosas, ¿no? Tema de turistas, bueno, pues este año se espera que sea un año nuevo récord en turismo, récord, 82 millones de turistas, parece, con las cifras que llevamos, van a venir a visitar España, eso es prácticamente el doble de la población que hay en España. Las mejores playas, lógicamente los turistas vienen porque vienen a algún sitio, ¿no? No vienen a pasearse por la Castellana, también algunos, ¿no? El patrimonio de la humanidad, pues es otra de las razones. El español, esto es un gran activo, que el español sea hoy la tercera lengua del mundo, por detrás del mandarín y el inglés, por delante del hindi, es algo a lo que tendríamos que prestar más atención porque tiene muchísima importancia. Y luego, bueno, los datos un poco más prosaicos, que son con los que yo estoy todos los días manejando, pues no pueden ser mejores. De verdad que España no es que vaya bien, es que va muy bien. España va muy bien, porque ese 3% o por encima del 3% que anunciaba ayer Guindos que vamos a crecer este año, se está creciendo sobre bases mucho más sólidas que las que se crecía anteriormente. Este crecimiento del 3 y pico por ciento para mí tiene mucho más valor que el 5% que crecíamos en el año, o 4% que crecíamos en el año 2004-2005, cuando para crecer eso teníamos que construir 800.000 casas. Eso era un crecimiento con pies de barro. Ahora pues tenemos un crecimiento con bases mucho más sólidas como consecuencia de los cambios de modelo productivo que se han producido. Un crecimiento fuerte, que aquí lo he puesto en perspectiva con otros países, y ahí ven la distinta pendiente que tiene la economía española, distinta pendiente que va a seguir en los próximos años. Deuda privada, que era uno de los grandes problemas, pues en descenso. Exportaciones, una de las bases de la economía española ahora, creciendo. Todos estos datos económicos que estamos viendo, inversión en construcción, volviendo, que es la mejor noticia, es que la construcción no es el motor de la economía, pero que vuelva la construcción es también una muy buena noticia, porque es un sector muy intensivo en mano de obra, además en mano de obra que son parados de larga duración. O sea, los obreros de la construcción que hace 10 años, con 40 años, se quedaron en paro, o vuelven a trabajar en el sector de la construcción, como están volviendo ahora, o no vuelven a trabajar. Y eso es como 1 millón de desempleos de esos parados de larga duración. Entonces, bueno, la confianza, lógicamente, repuntando, el consumo creciendo, inversión privada, pues es el otro motor de la economía, lógicamente, esas ganancias de competitividad. O sea, todas esas cosas de las que con las que yo les vengo planchando la oreja estos últimos años, porque de verdad, lo reconozco, me lo dice mucho mi mujer, me repito más que las sardinas en lata, pues todas estas cosas ya se veían venir desde hace un tiempo y ya lo vemos en el cuadro macro. Ya en el cuadro macro se refleja cómo ese cambio de tendencia como consecuencia de las reformas que sí se han producido en España y no se han producido en otros países, se están trasladando a la economía, ¿no? Pues el aumento de ventas de casas, esto
venimos de 300.000, ¿no?, del peor momento de la crisis. Hay que pensar que en España se vendían 700.000 casas en el año 2007, a 300.000, bueno, más de 400.000 en el 2016, y este año, al ritmo que vamos, más 20%, pues vamos a estar muy cerca de las 500.000 casas. Es una de las razones por las que los ingresos impositivos han subido un 10% este año, porque las transacciones, la compraventa de casas, adelantan muchísimos impuestos. El empleo, bueno, pues este es uno de las grandes dudas, pero ya vieron el dato de empleo de la semana pasada. La atracción que está cogiendo la economía española también se está trasladando en el empleo. Yo me acuerdo cuando esos discípulos del Apocalipsis, esos Casandras, cuando el desempleo estaba en el 25, 22, 23%, decían que era imposible volver a tasas normales. Bueno, pues estamos volviendo, y estamos volviendo todavía más rápido que los optimistas, y yo sí me voy a tildar de optimista, pensábamos, ¿no? Y esta es la clave, ¿no? Esta es la clave. Cuando todos estos datos, todas estas realidades, o sea, todas estas que no son opiniones y no son hechos contrastados, lo pasamos por el filtro de que, además, el euro no se rompe, porque eso ha sido el mantra con el que, bueno, en los mercados financieros llevan castigándonos los últimos años, pues vemos los resultados que vemos, ¿no? Vemos los resultados de que el IBEX, pues es la bolsa española que este año mejor lo está haciendo, porque una vez que hemos sacado de la ecuación la posibilidad de que el euro se rompa, volvemos a los fundamentales, y los fundamentales, en el caso de la bolsa española, son inigualables, son absolutamente imbatibles. Por el lado macro. Por el lado micro. En el lado micro, pues el tema del apalancamiento operativo que tantas veces me han oído, y sobre todo por el tema de las valoraciones. En el tema de las valoraciones hay que tener en cuenta que las distorsiones en valoración que se ha producido en España estos últimos años, como consecuencia fundamentalmente de que no hemos dejado un solo charco sin pisar. O sea, España, en esta última crisis, y de ahí las cotas de autoestima tan bajas, no hemos dejado un solo charco sin pisar. Desde la crisis de Lehman, que lógicamente nos afectó como afectó al resto del mundo, a la peor recesión de nuestra historia, la peor recesión medida como la queramos medir, o sea, en términos de contracción del consumo, del 2008 al 2013 el consumo se contrajo más que en la guerra civil, Luego hemos sido protagonistas indiscutibles de la crisis del euro, ¿no? En ese horroroso acrónimo PIGS, pues éramos la S, ¿no? La famosa S de los PIGS, éramos nosotros, hemos sido protagonista indiscutible de esa crisis, que yo creo que se acaba de cerrar ahora con la elección de Macron en Francia. Y, por supuesto, en el tema de populismo, en el tema político, pues el amigo Pablo Iglesias también nos ha tenido en el candelero, ¿no? Nos ha tenido en el candelero, tanto es así que Larry Fink, cuando venía por aquí hace un par de años, pues hablaba que su tesis de inversión hacía aguas por el riesgo de bolivarización de una economía del tamaño de España. Hoy, todo eso es historia, pero, y visto desde la perspectiva del que se dedica a buscar valor entre las acciones españolas, ha provocado unas distorsiones entre precio y valor de las que se producen pocas veces en la vida. Hoy estamos en uno de esos momentos, de esos pocos momentos, en el que se puede optar a rentabilidades muy altas en la bolsa española. Y lo mejor es que estamos en un momento en el que ya vemos que la bolsa española es la que mejor lo hace, vemos que los fundamentales justifican esta subida, pero no nos lo terminamos de creer, Si vemos los volúmenes de la bolsa española en lo que llevamos de año, son ínfimos. La bolsa española ha hecho esta subida, o lo está haciendo diferencialmente mejor, con volúmenes con volúmenes históricamente bajos. Y si además vemos los valores que están haciendo o tirando de esta subida, pues también está cogiendo a contrapié a todo el mundo. Entonces, bueno, también, y esto es otra interpretación o otra lectura desde el Behavioral Finance, que esté cogiendo a todo el mundo con el pie cambiado es una muy buena razón para que siga subiendo. Y bueno, yo lo dejo aquí. Muchas gracias.